Empezamos la cuestión número 6, que es de óptica geométrica, y nos dice, en la figura se muestra una lente L, fijaros aquí tenemos la lente, ya podemos observar que se trata de una lente divergente, ¿vale? Nos dice también que se muestra la posición del objeto, ese es el objeto, y también nos indica que la imagen es virtual. Si la imagen es virtual, significa que se va a formar a la izquierda de la lente. Siempre en las lentes divergentes las imágenes se forman a la izquierda, o sea que todo cuadra. Nos dice que esta imagen se forma a 10 centímetros de la lente, o sea que se va a colocar aquí. Sabiendo eso, nos dice, determina la distancia focal imagen de la lente, la potencia de la lente en dioptrías y el tamaño de la imagen si el objeto mide 5 centímetros. Pues vamos a calcular cada una de estas cosas. Tenemos aquí los datos del enunciado copiados. Fijaros que nos decían que era una imagen virtual que se encontraba a 10 centímetros de la lente, pero fijaros que todo lo que es virtual significa que está a la izquierda y por el convenio de signos todo lo que estaba a la izquierda tiene signo negativo. Por tanto, hay que añadir ese signo negativo. Acordaros, todo a la izquierda con signo negativo, todo a la derecha con signo positivo, esas distancias. Nos decía que determináramos la distancia focal, la potencia y la altura de la imagen, sabiendo que la altura del objeto es de 5 centímetros. Además, si nos fijamos en la imagen, podemos sacar otro dato. Fijaros que si esta distancia es de 10 centímetros, pues el objeto se encontrará a 1, 2, 3, 4, 5, a 50 centímetros de distancia de la lente. Teniendo en cuenta el convenio de signos, pues S, que es la distancia objeto-lente, pues sería de menos 50 centímetros. Para calcular la distancia focal, lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación fundamental de una lente delgada. Fijaros que tenemos tanto la posición de la imagen como la posición del objeto, pues simplemente sería sustituir, ¿vale?, en esta ecuación con los signos, acordaros, entonces sería 1 partido menos 10 menos 1 partido menos 50. Lo que vamos a hacer es sumar estas dos fracciones y nos da menos 2 partido 25 igual a 1 partido la distancia focal imagen. Para calcular la distancia focal imagen lo que vamos a hacer es dar la vuelta a esas dos fracciones y fijaros que me sale que la distancia focal imagen es menos 25 partido 2, es decir, menos 12,5 centímetros. Fijaros que este signo negativo lo que me indica, de nuevo, es que esa distancia focal imagen es negativa y eso ocurre en las lentes divergentes. La distancia focal negativa a la izquierda ocurre en las lentes divergentes. Por tanto, volvemos a confirmar que esa lente es divergente. Continuamos con lo siguiente que nos ha pedido. Nos pedía la potencia. Fijaros que para calcular la potencia sí que es necesario que la distancia focal imagen esté en metros, porque si no las unidades no nos saldrían dioptrías. Aquí nos daba igual, podemos ponerlo en centímetros, podemos ponerlo en metros, siempre que las dos distancias esté todo en centímetros o esté todo en metros, pero aquí sí que es verdad que es obligatorio en metros para que nos salga en dioptrías. Así que la distancia focal imagen vamos a pasarla a metros, nos daría 0,125 metros y sustituiríamos en la fórmula. Y al final obtendríamos menos 8 dioptrías. También nos pedía el tamaño de la imagen. Para ello vamos a tener que utilizar el aumento lateral y fijaros que el aumento lateral se puede obtener o a partir de la relación entre la distancia de la imagen y la distancia del objeto o también entre las alturas. Tenemos las distancias, así que vamos a sustituir y vamos a calcular ese aumento lateral, es decir, ese numerito por el cual tengo que multiplicar la altura del objeto para calcular la altura de la imagen. Entonces fijaros que al sustituir sería menos 10 partido menos 50, menos por menos se me va y me quedaría 0,2. Fijaros que el aumento lateral es menor que 1, lo que significa que la imagen va a ser más pequeña que el objeto. Para calcular el tamaño de la imagen vamos a multiplicar por ese valor. Entonces sabíamos que el objeto medía 5 centímetros,
multiplicamos por 0,2 y ya tendríamos el tamaño de la imagen, que sería 1 centímetro. Fijaros que es más pequeñita. Por tanto, la imagen que hemos obtenido es una imagen reducida, ¿vale? Es una imagen reducida, es una imagen virtual y además este signo positivo lo que significa es que la imagen es derecha. Vamos a hacer el trazado de los rayos para ver si todo cuadra con lo que hemos calculado. Entonces, fijaros, para ello tendremos que colocar, eso sí, la distancia focal imagen que habíamos calculado, que se encontraba a menos 12,5 centímetros, es decir, pues si estos son 10, pues un poquito más alejado a la izquierda. Y luego, para hacer el trazado de rayos, lo que vamos a hacer es pasar un rayo por el centro del sistema, ¿vale? De la lente. Este no va, simplemente se traza tal cual, y luego vamos a trazar un rayo paralelo y aquí lo que vamos a hacer es hacer la prolongación de ese rayo hasta cortar la distancia focal imagen, ¿vale? Fijaros, eso sería. Entonces, ¿dónde han cruzado los dos rayos? Eso sería donde se ha formado la imagen y el tamaño de la imagen. Así que fijaros que todo cuadra. Si esto eran pues 5 centímetros, pues esto dividido entre más o menos entre 5 partes, pues nos daría eso de ahí. Y fijaros que la imagen pues sí que nos ha salido justo en 10 centímetros, así que todo cuadra y ya podemos pasar al siguiente ejercicio.